Nuestro hermano Jorge Gómez inició el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Entonces voy a pedir que busquen en sus Biblias o enciendan sus celulares, si tienen su Biblia en celular, una tableta, lo que sea, y busquen el Evangelio de Juan capítulo 5. El gran desafío que tenemos hoy es el siguiente, y le anticipo. El próximo domingo tendremos un servicio de testimonio, porque hoy cerramos con la historia. En el tiempo de discipulado, vamos a tener un tiempo para celebrar, contar testimonio, adorar, narrar algunas cosas de la historia. Entonces vamos a volver a retomar el capítulo 5, porque es imposible trabajar este capítulo, el resto que falta, en un mensaje, ni en 2, ni en 3, es demasiado. Pero tampoco vamos a durar tanto tiempo, así que vamos a dedicar hoy y el primer domingo de mayo. Entonces, el gran desafío es cómo trabajar todas las profundidades que hay en este capítulo. Entonces, mira lo que vamos a hacer, y les voy a pedir que se unan a mí, por favor. Vamos a leer el resto del capítulo de una sola leída, una sola lectura, y vamos a ver una parte nada más hoy. ¿Se unen conmigo? Ahora voy a decir algo que he estado observando en los últimos, vamos a decir, parte de abril, marzo y febrero. Porque lo voy a seguir haciendo igual, y es que quiero que participen. Pero ¿cuál es mi observación? Hay 5, 6, 8 hermanos que siempre participan. Entonces yo les voy a pedir que hoy no participen. Y que el domingo que viene arriba no participen. Y que por ahora no participen. Para que los demás hermanos hablen. Porque si siempre participa un hermano o una hermana, ¿qué hace el que está al lado? Se queda calladito, no dice nada, gloria a Dios, aleluya. Entonces, si usted es uno de ellos, que pues, como estoy aquí, yo sé quiénes son, y levanta la mano, no se sienta mal si yo le miro, me pongo así y no me hago que no lo veo. No es que estoy en contra suya, es que quiero que los hermanos conversen, platiquen, participe. Su participación es vital, porque si no habla, entonces el cuerpo no se edifica. Ok, ¿eso lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, perfecto. Vamos a Juan 5, versículo 16 en adelante. Miren, muchos escritores consideran que Juan es el evangelio del amor. Y tienen una gran verdad, solo con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es verdad, es cierto. Pero hay una corriente de escritores que piensan que el evangelio de Juan es el evangelio de la adversidad. Es el evangelio del sufrimiento. Es el evangelio de la persecución. Y lo que vemos en el capítulo 5 y 6 es justamente eso. Jesús enseña algo y de una vez vienen los fariseos a perseguirle. Vamos a ver esto en el versículo 16 en adelante. Así que voy a leer, van a estar ahí apareciendo. Yo voy con la internacional, ahí dice RBR, eso es Reina Valera, revisada, y debería ser la internacional mejor, si la pueden poner. 5:16 dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Era el lenguaje, el evangelio del amor, pero cualquier amor así no quisiera, ¿no? Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro, en la versión Reina Valera siempre dice, de cierto os digo. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama a su Hijo, ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta le mostrará,
que lo dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro, versículo 25, que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, pues es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él me envió. Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean? Si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Amén. Wow. Yo no sé si ven todo lo que hay ahí, por lo menos comienzan a saborear todo lo que hay ahí. Pero es demasiado. Hay algunas cosas que se repiten, pero es mucho lo que encontramos en este pasaje. Vamos a ver los primeros 3 versículos, 16, 17 y 18. ¿Qué está pasando acá? A ver, ayúdenme a recordar lo que Jorge enseñó la semana pasada. Una persona. Recuerden la regla. Ya las manos quedan levantadas, pero ellos no van a levantar la mano, sino que usted va a hablar. A ver, ¿quién? Jorge, parece que no estuvieron aquí el domingo. ¿Qué pasó? A ver, bien, Gloria. ¿Qué aprendieron el domingo? ¿Qué fue lo que enseñamos el domingo el hermano Jorge?
escuchando? Suba la voz. Gracias. Sí, sí. Ok. Desde la perspectiva de los judíos, ¿qué era lo que les interesaba a ellos? Que era un día sábado. Ok. Desde la perspectiva de Jesús, levántate, anda, toma tu camilla, y le dijo algo que a mí me impacta mucho: no vuelva a pecar. No vuelva a pecar, porque si tú sigues pecando, 36 años van a ser poco. Es decir que hay dos perspectivas. La perspectiva judía, farisea, que es lo que están siguiendo a Jesús, molestando a Jesús, y lo que Jesús quiere hacer. Entonces, ante esa situación, ya ustedes aprendieron el domingo pasado, si no, vaya al YouTube, vaya al canal de la iglesia, y ahí está el mensaje. Yo lo escuché también esta semana, porque yo no estuve acá el domingo. Entonces, bajo esa circunstancia es que los judíos están persiguiendo a Jesús. Y es ahí cuando Jesús dice: mi Padre aún hoy está trabajando. Entonces, y él dice: y yo también. Es interesante aquí que Jesús está igualándose al Padre de entrada, de una vez. Esto de que Él trabaja y yo trabajo, lo que está diciendo, somos uno solo. De entrada, todo el pasaje está enseñando eso, pero de entrada Él comunica eso. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Si estaban molestos porque Jesús había sanado el sábado, se duplicó la molestia porque Jesús se iguala al Padre. Porque Jesús dice: yo soy Dios. Miren el 18. Así que los judíos redoblaban su esfuerzo para matarlo. Hermanos míos, estamos en el capítulo 5. Y vamos a llegar hasta el capítulo 17 con este pleito. Bueno, el pleito comenzó en el capítulo 2. Cuando le mandan, en el capítulo 1, cuando le mandan a preguntar a Juan: ¿y este quién es? Y el otro, y él dice, y ahí comienzan los fariseos a molestar a Jesús. Y ya aquí toman una decisión: hay que matarlo. Hay que matarlo. De hecho, Jesús no muere antes porque no era el plan de Dios todavía. Su hora tenía que llegar. Pero en los evangelios vemos que Jesús se le escapa. De repente Jesús está hablando, ellos están listos para hacer algo y matarlo, y cuando lo buscan ya Jesús no está. Porque se escabulle con la multitud y se va al monte o se va a otra orilla del lago, como vamos a ver en el capítulo que sigue, capítulo 6. Jesús hace el gran milagro. Con 5,000 personas veremos eso después en mayo, de la multiplicación de los panes. Ellos lo quieren hacer rey, otros lo quieren matar, y Jesús se va y se desaparece. Porque realmente había una persecución para matarlo. Ahora, es interesante que los fariseos, y aquí viene una parte que para mí creo que es muy aplicativo para nosotros. Los fariseos sí hacían cosas los sábados. Si ustedes leyeran un poquito más adelante, y solo lo voy a leer, no estoy pidiendo que lo pongan ahí, si no pueden, si no, lo pueden poner mejor. Juan 7, capítulo 7, 2 capítulos más adelante, versículo 23, escuchen esto. Dice el texto: ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Ay. ¿Lo ve o no lo ve? O sea, ustedes me excusan a mí, me quieren matar porque yo sané en sábado, pero ustedes lo circuncidan, ustedes lo enferman. Porque ¿sabe lo que era la circuncisión de un hombre? Había que durar semanas y semanas esperando la recuperación de esa operación. Ese que lo enfermaba. Pero ellos, por su religiosidad, aún en el sábado, ellos circuncidaban a los hombres. Y Jesús dice: pero yo lo estoy sanando completamente. ¿Cómo es que ustedes entonces me acusan a mí de hacer esto el día sábado? De hecho, sabía que Jesús derrumbó siempre todos los argumentos de los hombres. Todos. De los fariseos, de los saduceos, de
todos los religiosos. Jesús siempre derrumbó los argumentos. Pero ellos se empecinaban en pelear porque lo que querían era simplemente querer defender lo religioso. Pero Jesús iba al corazón. Entonces quiero pasar a los siguientes versículos porque eso es como un apéndice del pasaje anterior. Vamos a intentar, no sé si va a ser posible, llegar al versículo 30 hoy. Si no, tranquilo, lo hacemos la primera semana de mayo. Ya que Jesús dice, ellos se molestan porque Jesús no solamente sanó en sábado, sino que él se igualó a Dios. Aquí comienza esa defensa de Jesús. Aquí él comienza a decir, el Padre y yo somos uno. Y lo dice de diferente manera. Veamos de nuevo el 19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. En otras palabras, son iguales. Y eso molestó tremendamente. Y eso fue parte de la discusión. Eso fue parte de la molestia. Porque Jesús es Dios. Se afirma desde el capítulo 1 a nivel de narrativa del autor, que es Juan, pero la discusión siempre con Jesús es, ¿por qué tú te atribuyes ser Dios? Y el pleito grande es ese. De hecho, la forma como termina el capítulo es derrumbándole a su Dios, que era Moisés, para ellos. Entonces Jesús ataca esto y llega al versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún una cosa más grande que esta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. ¿Cómo así? Algo más grande que levantar al paralítico, porque de eso que está hablando. O sea, Juan le dice aquí, Jesús, y lo escribe Juan, de que todavía van a hacer los discípulos cosa más grande que levantar a un paralítico. Y esto todavía molesta más. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Y luego dice el 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. El Hijo resucita, el Hijo juzga, y luego dice, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, más claro de ahí, no se puede. Sin embargo, ellos todavía no entienden, y aún el capítulo termina y no lo entienden, el 6 no entienden, en el 7 no entienden. Es terrible. Ahora, quiero hacer un alto acá. Esto no es nuevo para usted, ¿verdad que no? ¿Es nuevo para usted que Jesús es Dios? ¿Verdad que no? Es nuevo para usted que la palabra, no solamente acá, sino en otros pasajes del Nuevo Testamento, dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el poder de hacer obras mayores que la que Jesús hizo, ¿sí o no? Entonces ahí viene la pregunta interesante, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Ok, me voy a hacer la espalda aquí porque él participa mucho. Ok, a ver, ¿por qué no hacemos lo que dice la palabra? Lo que él dijo es correcto, lo que pasa es que yo quiero que otros hablen. Dame un chancecito, tú no participas tanto, pero habla mucho. No. ¿Qué piensa usted, hermano? Yo voy a preguntarle así a los que no hablan mucho. Porque no tenemos la verdadera creencia 100%. ¿Porque no creemos 100%? No, me gusta escuchar eso. Yo creo que si creyéramos un 50%. Ok, vamos a ver. Sí, Daunia. Ok, el hermano Daneuri dice, porque no creemos 100%. Yo creo que si creyéramos 50%, no sé, porque no obedecemos. ¿No creemos o no obedecemos? Ok, sóplale a la que no habla, para que ella hable por ti. Ok.
Perdónenme, hermano, es que quiero de verdad despertar a los que no hablan mucho. A ver, ¿qué piensa usted, hermana? ¿Por qué usted cree, tratando de aterrizar el pasaje nos dice que Jesús no solamente levantaba, pues va a levantar de los muertos, sino que Jesús, ¿qué más? Hacer milagros, o nos retas a hacer milagros, o que vamos a poder hacer cosas más grandes que la que Él hizo. Por ejemplo, levantar a un muerto, a un enfermo. Cosas mayores que esa. ¿Por qué no pasan esas cosas hoy día en la vida nuestra? Falta de fe, no suficiente fe. Jan. Ok. Ok, Yanmar dice que porque no hacemos lo que dice la Biblia, que es hacer la voluntad del Padre. Y entonces nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces no podemos. Ok, yo creo que todos tienen razón, de una u otra manera. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a seguir proclamando y no haciendo? ¿Hasta cuándo vamos a tener poca fe? ¿Hasta cuándo vamos a ser creyentes a medias? ¿Cuándo vamos a subir? Porque vamos a ver en el pasaje que el asunto no es oír, sino es creer. Y la creencia, o si creemos o no, va a determinar lo que va a pasar en nuestra vida. Miren lo que sigue diciendo el pasaje. Versículo 24. Y aquí me quiero detener todavía mucho más tiempo. Y voy a usar la expresión Reina Valera. De cierto os digo. Me gusta lo que da acá, pero es diferente. Dice, ciertamente les aseguro. Creo que también es fuerte, ¿verdad? O sea, le doy seguridad 100%, dice Jesús. Que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado o no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cuál es el problema con lo que acabamos de responder ante la pregunta anterior? Oír la palabra. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra, y después que sigue diciendo, entonces, si solo escucho y asiento con lo que yo quiero, pero lo que no me gusta, no. ¿Qué pasa? Si solo asiento y estoy de acuerdo con lo que yo entiendo que es filosóficamente viable en el siglo XXI, pero no con lo que dice Dios, con lo que dice su palabra, entonces ¿qué pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos, lo que yo entiendo, es que no queremos salir del área de confort, no queremos Ella dice que el problema quizás no es para creer, como dice ella, en caso de ella, pero no queremos salir del área de confort. Nosotros vamos a entrar la vida eterna. O sea, cristianos, creer en Dios para tener la vida eterna. Asegurarnos eso, no nos comprometemos en lo que es. Entonces es un cristianismo más individual. No es un cristianismo del cuerpo, de la comunidad, colectivo. No es un cristianismo de todos los discípulos de Jesús, no de un discípulo. Gracias. De cierto os digo, porque ciertamente les digo que el que oye mi palabra, ¿cuántas veces la hemos escuchado? ¿Cuántas? 1000. Gracias. El que oye mi palabra, pero pasa un segundo estadio, algo más profundo ahora, y cree al que me envió, y cree en Dios, al que me envió, y cree en el Padre, y cree en Dios, y cree en mí. Entonces dice, tiene vida eterna, presente, tiene vida eterna. Y luego dice, y no será juzgado, hablando del juicio futuro, sino que ya pasó
ha pasado de la muerte a la vida. Desde el capítulo 1, Juan viene jugando con muerte y vida, luz y oscuridad. ¿Sí o no? Vida eterna o una condenación. Desde el principio del capítulo del Evangelio. Y aquí Juan está presentando eso. Si tú escuchas, porque tenemos que escuchar, pero tú crees. Ahora, ese creer es más que decir, yo creo. Desde el siglo pasado se ha puesto de moda y lamentablemente lo usamos, lo voy a decir lamentablemente. Lamentablemente lo usamos de que, ok, levanten su mano los que quieren recibir a Cristo. Haga la oración del pecador. Y usted repite lo que alguien dice. Pregunta, ¿creyó? No sé. ¿Usted se sentía débil ese día? Sí. ¿Usted iba a ir al médico al otro día, el lunes, porque cree que tiene cáncer y ese día lo mejor es levantar la mano? ¿Usted vino a la iglesia porque le invitó su amiga a la que usted anda detrás buscando para conseguir o anda tirándole cascaritas y entonces la amiga ya le ha dicho que no puede tener nada con usted si usted no va a la iglesia evangélica y peor si no acepta a Cristo? Entonces el pastor dijo que levantaran la mano los que querían aceptar a Cristo y usted levantó la mano. ¿Eso es creer? ¿Ven por qué la iglesia ha distorsionado la palabra? De hecho, esa forma del evangelicalismo del siglo XX en Estados Unidos, de las grandes campañas masivas, dañó eso. Porque eso es lo que todavía sigue. Pero creer es mucho más que eso. Creer significa que tú estás dispuesto a morir. De hecho, cuando tú crees, tú mueres. ¿Muere a qué? Muere el pasado, muere el pecado, muere el mundo, muere a la luz y nace muere a la oscuridad y nace a la luz. Nace en Cristo, viene la palabra, viene el obedecer a Dios, todo lo que no hacemos. Entonces, cuando no hacemos lo que dice la palabra que deberíamos hacer, la pregunta es si hemos creído. Estudiando el tema del bautismo, porque yo soy un seguidor de los temas, aunque lo hayas estudiado algún día, vuelvo sobre ello y lo he hecho el año pasado. Algunos autores dicen, historiadores dicen, que el bautismo era, evidentemente no salva, pero era la evidencia de la salvación. Y si no se bautizaba, la gente no era salvo. Porque es como, estoy dispuesto a morir. He cambiado. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea porque he creído. Y no es suficiente que levante una mano, sino hay una decisión en mí de que hay un cambio que ha operado vida. Que ha operado vida eterna, porque el texto dice, tiene vida eterna. Tiene, no vendrá condenación, mas ha pasado, ya ha pasado, pasó de la muerte a la vida. Cuando yo veo este texto, lo digo de esta manera. Usted puede creer que su salvación se pierde. Nos vemos en el cielo. Porque ese texto dice que la salvación no se pierde. Si usted cree que se pierde, adelante. Siga llegando a la iglesia, no importa. Ahora, nuestras iglesias creen por ese y cientos de textos más que la salvación no se pierde. Entonces mire este bandido que dice que es salvo pero sigue haciendo vagabundería. La pregunta es si es salvo. Porque él creyó. Él levantó la mano. Él se bautizó y él es miembro de la iglesia. Todo eso es terrenal. Todo eso es terrenal. Si es un verdadero creyente y está inscrito en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. Nadie. Ni Satanás lo puede hacer. Nadie te puede borrar del libro de la vida. Porque él se descarrió. La pregunta era si era antes. O fue alguien que se enganchó por las razones que fueran. Mencioné algunas hace un ratito. Se enganchó en la iglesia por la razón que sea. Eso es otra cosa, hermano. Es más, Jesús estaba tan consciente de esto que Jesús dijo esto. Deja
que la cizaña crezca junto con el trigo, porque son tan parecidas, que tú no sabes cuál es uno y cuál es el otro, hasta el momento de la siega. Cuando llegue el momento de la siega, entonces, espérate, cizaña, trigo. Jesús mismo lo enseñó en una parábola. Porque lo que querían los discípulos era, Señor, corta la cizaña. Ya, esa es cizaña. No, espera. No sabemos si es cizaña o no hasta que dé fruto. Hasta que llegue el tiempo. Es decir, que Jesús estaba consciente de eso. Que habría trigo, habría cizaña, y esa es la iglesia. Hermanos genuinos que quizá ni hablan ni opinan mucho, pero son genuinos, creyentes. Y hermanos que están ahí, pero no sabemos todavía qué son. Ahora, ¿sabe cuál es el papel de los ancianos y los pastores? Dejarlo, pastorearlo, seguir adelante con esa persona. No estamos llamados a perdón, hermano. Pastor, no me Ese es mi hijo. Lo voy a hacer con Alex entonces, ¿está bien? No podemos decir nosotros, esa hermana no es. No podemos decir eso. Esa persona no es cristiana. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién hace el juicio según el pasaje? ¿Quién es que aplica el juicio? Vamos a seguir leyendo el pasaje. No olviden 5:24, por favor. No lo olviden. No lo olviden ese pasaje. 25. Ciertamente les aseguro, otra vez, de cierto os digo, que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oigan. Ok, vamos a traducir el pasaje, porque el pasaje, el que sigue, habla de muertos también, pero hay dos muertes acá: muerte espiritual y muerte física. Lo voy a leer completo y luego lo explico. Hasta acá es muerte espiritual. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, lo que decía hace un ratito, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, escuchen, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Miren que no dice, ha llegado la hora y ha llegado ya. No, dice, viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien, y ahí sigue el texto. Entonces, dos muertes en el pasaje. Versículo 25, muerte espiritual. Y esta es la que yo quiero hacer referencia. La otra es fácil, la otra te la entendí. Si no, estudiemos primera de Tesalonicense, a Pablo escribiendo, 1 Corintios 15. Vamos a entender que vamos a resucitar. Eso es fácil de entender. Ahora, aquí viene la parte que me preocupa y me interesa. Dice el texto de nuevo: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya. O sea, la hora es hoy, domingo 22 de abril del 2018. Esa es la hora en que los muertos espirituales, hay que poner esa palabra, no está en el original, pero hay que ponerla. Los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios. La oirán. ¿Cuál es la otra parte que falta? Ok. Y los que la oigan, oír de creer, oír de decir, ya entendí que Jesús es Dios, ya entendí que no hay nada en este mundo mejor que aceptar a Cristo, que vivir para Cristo, que comprometerme con Dios. Es más, esto espero que lo exploremos un poco más el domingo, pero los que han estudiado la historia, que hoy terminamos en 2 semanas, en mayo, puede inscribirte si no lo ha hecho, la historia, por 10 semanas para estudiar esto. Pero los que han estudiado la historia saben ya que el plan maestro de Dios, el gran misterio escondido y revelado en el Nuevo Testamento se llama la iglesia. Y que ser parte
parte de la iglesia es más que venir el domingo con una camisa muy linda, sentarte en un lugar con aire acondicionado, con gente que te abraza. Es más que tener un pastor. Ser parte de la iglesia es el privilegio más grande en esta tierra. Es más grande que ser presidente de la República. Es más importante que ser el príncipe de España. No importa lo que tú quieras poner en categoría terrenal, ser parte de la iglesia. Ahora, el problema es que ser parte de la iglesia. Si es venir el domingo para que te llenen el tanque de gasolina y de vez en cuando, no, antes de decir eso, y pasarte toda la vida llamando para que te ayuden, para que te asistan, para que te den consejería, porque tú no. Y de vez en cuando, una vez al año, da una pequeña ofrenda. Eso no es ser iglesia. Si eso es lo que tú consideras ser iglesia, eso no es lo que Pablo enseña. Eso no es lo que le preocupa a Jesús. Porque entonces tú vas a ser uno de la lista que levanta la mano, pero que no es un creyente verdadero. Ahora, si tú eres un pecador, una pecadora, uno que está batallando, uno que tiene tremendas dificultades para con sus hijos, que está batallando con su matrimonio, que quizás tiene una deuda que no puede pagar, pero genuinamente entrega tu vida a Cristo y sigue a Jesucristo y te bautizas, entonces tú eres miembro de la iglesia. Así que la iglesia no es para gente buen mozo, sin problemas, con lindos apellidos, con un Mercedes parqueado allá afuera y con un chofer esperándote. Eso fuera lindo, pero eso no es la realidad. La realidad es que la iglesia es para gente como ustedes y como yo. Ahora, eso implica compromiso. Eso implica entrega. Eso implica pasión. Los que estaban aquí anoche, ¿cuál fue la palabra? Determinación. ¿Me dan 30 segundos para decir algo? O sea, paramos aquí, déjame decir algo, 30 segundos. Una vez al mes, un sábado al mes, y estoy cuestionándole, le voy a pedir a los líderes de grupo pequeños si sábado o viernes, o que me digan por cuál es la razón por la cual el 98% de ustedes no viene a la conferencia de liderazgo que vale plata, vale mucho dinero y se la damos gratuita. Una vez al mes, sábado a las 5 de la tarde y venimos 1%. Haga esto conmigo, por favor, haga esto conmigo, vamos, hágase así. Hágase, vamos. Hágase así. Pecadores. Ayer vimos una conferencia que es más, por favor, llámenme esta semana, pídame de favor que usted va a dar $1,000 de ofrenda, cada uno $1,000 para la construcción, para la compra que tenemos que pagar, para que les repitan esa conferencia. No la va a encontrar en ninguna parte, a no ser que compre el único USB que vende, creo que no debe haber ya, que cuesta $4,000. Si la quiere comprar está bien. Si lo encuentra, porque eso lo venden nada más cuando hay actividad y es en noviembre de cada año, y esa no la va a encontrar, creo. Pero ¿qué? La puede comprar. Esa conferencia de ayer. Determinación. Le hace falta a usted, a sus hijos, a su pareja, en su empresa, como empleado, como miembro de la iglesia, a los pastores, a todos. Determinación. El evangelio que Jesús nos está presentando, el creer, yo tengo que tomar una decisión en mi vida. Creer no es, ok, ¿para dónde va? No sé. ¿Para dónde me lleven los demás? Si dar vuelta y vuelta en la vida, ¿para dónde que tú vas, hermano? No sé, yo voy siguiendo la fila, yo voy siguiendo a la gente. Yo no creo en eso. Yo no quiero creyentes así en la iglesia. Queremos creyentes que piensen, corazones transformados, que transformemos ese mundo que está allá afuera. Ese es el cristianismo que dice acá. De tal manera que los muertos espirituales son incapaces de levantarse. Solo Jesús los levanta. Igual que los muertos físicos. Pero los muertos espirituales son difíciles, hermano. Son gente que ni fu ni fa. Muertos espirituales.
Necesitamos escuchar a Jesús. Son incapaces de levantarse del sepulcro. Son incapaces de escuchar a Cristo, de saborear la iglesia, hermano, de gustar, irse a comer después del culto con una familia que no conoce, solo porque son miembros de la iglesia, porque quieren conocerse, porque son miembros del mismo Cristo, porque vamos a ir al cielo un día. Mire a la persona que está a la par suya. Si es un creyente verdadero, vaya al cielo. Pero es que me cae pesado. ¿Te cae pesado? Vaya al cielo. Miren esta hermana que está acá. No voy a preguntar su nombre. No lo voy a preguntar, pero si le cae gorda, es que yo no sé quién es. Invítala a comer. Hermana, ¿dónde usted vive? No tiene que decirme. Si quiere yo lo llevo. Yo tuve que poner el GPS para llegar, pero está bien. Porque ella vive en Cristo Rey. Marixa, su hijo. ¿Y ustedes son familia? No, ok. Yo lo hago familia de una vez. Creen en Cristo y somos una familia. Pero si no nos conectamos con la otra gente. Entonces, eso es lo que yo hablo de determinación. Una sola. Cuando creemos en Cristo, formamos parte de una pareja que está llegando a la iglesia hace como 5 meses, ¿verdad? Hace poco que le dije a alguien, mira, por favor, haz tal cosa con esta pareja. ¿Y quiénes son? Perdóname, hermano. Yo soy muy transparente. ¿Quiénes son? Ay, my God. Déjame ver cómo te lo describo. Porque no tenía foto. Oh, bueno. Mira, pregúntale a fulano que fue que lo trajo. Porque yo no iba a estar aquí. Y eso pasa. Yo sé que pasa. Yo sé que pasa. Porque si somos muchos no nos conocemos. Pero qué tal si cada domingo yo puedo decirle, este domingo voy a él no lo conozco, ven, dame 3 minutos nada más, te invito a un café gratuito, no tienes que pagar. Todavía hay panes allá, te invito a un pan. Oye, cuéntame, ¿quién tú eres? No te conozco. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué tal si vamos a comernos una hamburguesa? Porque nosotros vamos a comer ahorita allá afuera y vamos y comemos juntos. No puedo, pero el domingo que viene sí se puede. O en la semana sí podemos. Creer implica ir más allá de oír. Es caminar en los asuntos del reino. Por eso dice el texto, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo le da vida a quien Él quiere. Ahora, ¿sabe cuál es el secreto según Pedro? Que Él quiere darle vida a todos. De hecho, dice Pedro que Él ha retenido su regreso a buscar a su iglesia. Porque tu vecino, Él quiere que se salven. Porque tu familia, Él quiere que se salven. Porque tu compañero de trabajo, Él quiere que se salven. Porque tu familia que no conoce a Cristo, Él quiere que se salven. Por eso Él ha retenido su venida. Entonces, si tú estás aquí esta mañana y no te has aprovechado de ese privilegio, hoy yo te voy a pedir, te voy a rogar, dime qué quieres que yo hagas para que tú abras tu corazón a Cristo. Para que tú entregues tu corazón a Cristo. Y forme parte de los que creemos en Cristo. Amén, hermanos. Voy a ir terminando con esta parte de este pasaje. No se asombren, dice él, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí sí se refiere a la muerte física. Ahora, Juan no da el orden como lo hace Pablo en Corintios. Juan no habla mucho del rapto, nada de eso, como lo hace Pablo en los tesalonicenses. Porque a Juan no le interesa eso. El propósito de Juan no es tanto doctrinal, sino que creamos. Es más querigmático. El querigma, el evangelio. Crean. Y hasta que no crean, yo sigo predicando. Ese es el propósito de Juan. Así que a él no le interesa mucho hablar acá de la resurrección. Simplemente dice, oirán su voz. Y saldrán de allí. O sea, serán resucitados. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué no dice para tener muerte? ¿Sabe lo que significa ser juzgado en el Nuevo Testamento?
Hay dos palabras, y no voy a hablar mucho porque por el tiempo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que Pablo utiliza y Juan utiliza. El mismo Juan, pero en Apocalipsis. Una es bima en el griego, que significa que Cristo nos va a juzgar. Cristo nos va a juzgar. Pero si Cristo me salvó y Él me juzga, ¿cuál será el resultado? El veredicto, ¿cuál va a ser, abogado? Si tu abogado te salva, tu abogado te dice, tranquilo, salvo, seguro, 100%, y tú tienes que ir al juez, pero tu abogado es el juez también, porque él ya absuelto. Ahora, la otra palabra es distinta, porque tiene que ver con el juicio para los que no son salvos, tengan la sentencia final. ¿Por qué? Porque nadie va a ser condenado sin ser juzgado. Entonces Apocalipsis dice, y son abiertos los libros, no están en los libros, vendrán y serán juzgados para ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Entonces, cuando Juan habla aquí de serán juzgados en oposición a tener vida eterna, ¿de qué está hablando? Te juzgo porque no aceptaste a Cristo, entonces eres condenada y lanzado a una muerte eterna. No puedes resucitar para vida, resucita para muerte. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ahí voy a terminar, pero quiero usar un texto de Pablo en Filipenses, porque yo soy un enamorado de Pablo. Quisiera memorizarme todos sus pasajes, pero es imposible. Todas sus escrituras. Quisiera practicarla y en alguna fallo. Pero quisiera que ustedes se unieran a eso también. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3:10 y 11. Lo he perdido todo por conocer a Cristo. Eso es creer. Escúchale. ¿Sabe lo que para Pablo es creer? Escucha ya. Oye lo que dice. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y luego dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Wow, Pablo dice, yo quisiera experimentar eso, ese poder tan fuerte que resucitó a Cristo. Y luego dice, participar en su sufrimiento. Lo otro nos gusta, por esto no. Seguro que usted quisiera tener el poder de Cristo para levantar a los enfermos, pero para ir a la cruz, bueno, Señor, mejor ese no. Pero yo lo que dice Pablo, quisiera experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en la muerte. Versículo 11. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Yo voy a resucitar, tú vas a resucitar, ustedes todos van a resucitar. Eso es 100% seguro. Uno para vida, y yo espero que seamos todos. Otros, lo siento. ¿Quién decide? ¿El pastor? ¿Los ancianos? No. Decide usted y Cristo. Cristo juzga. Él será la medida por la cual seamos medidos. Si tú, escuchando este evangelio, lo rechazas, no cree como lo hemos explicado esta mañana, entonces son tus problemas. Porque Cristo ya murió, no va a morir otra vez, ya murió. Cristo resucitó, no tiene que resucitar otra vez, ya resucitó. Cristo vino, murió, resucitó y Cristo vuelve. Este pastor está loco. Si usted viene hoy por primera vez, quizás puede estar pensando esto. Este tipo está loco. Le invito a estudiar la Biblia y se lo voy a enseñar en el idioma que usted quiera. Buscamos un traductor de Google. Si usted lo que habla chino, le buscamos un traductor. Pero la Biblia es clara en eso. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Un pobre mortal campesino de un campo de La Vega. ¿Qué tiene que hacer? Aunque usted haya nacido al lado de, ¿cómo se llama la calle del Palacio? Aunque ahí no nació nadie, ¿verdad que no? Ahí no nace nadie, ¿no? ¿Cuál es la mejor clínica del país? En ese lugar. Usted nació ahí,
con toda la riqueza del mundo, usted también necesita a Cristo. Igual. Entonces, ¿por qué no te rinde a Cristo? Y puede concluir con Pablo. Lo voy a leer de nuevo y vamos a orar. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Pero ¿sabe cuál es la respuesta muchas veces de nosotros? Ahí viene el pastor otra vez con otro libro, que es fuñenda. ¿Y cómo usted quiere conocer a Cristo? ¿Viendo Netflix nada más? Yo veo Netflix. Vea Netflix si tiene para pagarlo. Si no, avíseme que de vez en cuando le invito a mi casa y nos sentamos un sábado en la tardecita y vemos algo de Netflix, está bien. Pero yo no voy a conocer mucho a Cristo ahí. ¿Usted quiere conocer a Cristo como Pablo lo conoció? Mire, su palabra ya la tenemos. El Espíritu Santo lo tenemos y si no lo tiene, dígalo para que oremos hoy y usted lo tenga. 2, 3, vamos a estudiar. No sabe leer, te enseñamos. No tiene disciplina, Cristo te la va a dar. Pero tiene que tomar una decisión, una determinación. Voy a conocer a Cristo. Punto. Y si tú decides eso, entonces se va a hacer esto. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Pídese todos los días a Dios que algún día Él nos dará ese poder. Y si no, cuando resucitemos lo vamos a experimentar. Participar en su sufrimiento, bueno, eso no queremos ninguno. Pero ser creyente implica eso. No me gusta hablar mucho de estas cosas, pero la mayoría no lo saben. 1989, yo trabajaba en una compañía de seguros. Y era el encargado del departamento de informática, porque yo estaba graduándome ya de informática, 1989. Tenía opción de formar una empresa, porque eso hicieron mis amigos, los cuales querían que hiciéramos una empresa. 1989. Yo ganaba más o menos $2,500. Sin casarme, soltero, sin casarme, joven, sin vicio, creyente, sirviendo en la iglesia. Todo el dinero me sobraba. Aneris ya me tenía preso, así que no podía mirar para el lado. Ella había decidido, porque eso hay que saberlo, yo quería irme al seminario y ella decidió casarse conmigo siendo jovencita para no dejarme ir solo. Eso sí fue sabio de ella. Pero eso sería en enero del 90. Nos casamos el 29 de diciembre, ya vamos a cumplir 29 años este año. Pero lo que quería decir era esto. En octubre me hicieron gerente y me asignaron un vehículo y me subieron el sueldo. ¿Qué usted haría? ¿Sabe lo que hizo el gerente, que era el hijo de apellido Lama? No voy a decir el nombre, pero me llamó por 3 veces consecutivas en una semana, porque la primera vez me dijo, ¿quién te está pagando más? ¿Qué empresa que te está pagando más? Porque tú no te puedes ir de acá. Ok. No, mira, es que yo me voy a un seminario. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Tú estás loco, 20 minutos y ok, está bien. Como 2 días después me vuelve a llamar. Oye, explícame bien el asunto eso, que no lo puedo entender. Parece que se quedó como Agripa y esos, cuando Pablo le hablaba, porque se quedó mareado. Explícame bien cómo es eso. Le explico, mira, que yo me voy a estudiar porque voy a ser pastor. Pero ¿cómo es posible que tú hagas eso? Se va a perder esta mente y bla, 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 bla. Bueno, él es más joven que yo. Yo iba a cumplir 25 y tenía 21 años, un niño. Y voy donde ese mismo y le explico todo eso. Bueno, el viernes de la semana me llama por 3ª vez y me dice, no, pero de verdad, tú te vas a ir. Y yo, sí, mira, yo renuncié, es que ya hay una decisión, yo quiero vivir para Cristo. ¿Y sabe lo que me dijo? Ok, perfecto, nunca vengas a mi oficina a hablarme de Dios.
El año siguiente, yo vine al país, fui a una invitación que me regalaron, fuimos a Neri y yo creo a un hotel, a una actividad evangelística grande, una cena que había, y me encuentro con la gerente, que había sido gerente, una señora, la gerente de esa compañía, y va y me da un abrazo y me dice, gloria a Dios, qué bueno, Dios te bendiga. Y yo, ¿qué? Se había convertido la gerente, y me dice, ¿sabe quién es ahora la jefa de todo? No es fulano, soy yo. Ahora yo, wow, no tengo que ir a la oficina a hablarle, ya alguien le habló a quien la iba a sustituir. Si regreso al texto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Quieres ser un buen creyente? Tienes que pedirle a Dios que tú quieres morir cada día. ¿Quién le gustaría estar en la playa ahora mismo? Hoy no, hoy está lloviendo. Okay. ¿A quién no le gustaría estar en su casa con un barbecue encendido? Buena música, buenos amigos. A ver, ¿sí o no? Yo quisiera estar ahí. Yo quisiera hacer eso. Es más, yo quisiera que me dieran vacaciones ya por un par de meses para descansar y yo vivir la vida. Pero ¿sabe qué? Mañana lunes tengo que morir a deseos que yo quisiera hacer, que no son pecaminosos. A lo pecaminoso también tengo que morir por Cristo. Eso es creer en Cristo. Amén. Le voy a invitar a cerrar sus ojos. Si los músicos nos ayudan, por favor. Mientras ustedes, por favor, cierren sus ojos, que quiero decir algunas cosas de aplicación. Pidiendo que el Señor y su Espíritu nos hablen. Hemos aprendido muchas cosas en este día. El texto dice que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Eso se aplica aún en la familia. Esta mañana veíamos a Cristian acá y de seguro que su hijito Ian y sus hijitas hacen lo que ven a ver, hacen su papá y lo que hace su mamá. Por eso Pablo dice, yo quiero hacer lo que Cristo hacía. Y Cristo lo que el Padre hacía. ¿Qué es lo que el Padre hace? ¿Qué es lo que Cristo hace? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Que tú y yo debemos hacer. Cree. Obedece. Sé fiel. Aún en nuestras debilidades, infidelidades, en nuestra pobreza espiritual. Pero yo puedo creer, yo puedo decirle a Cristo, en mi incredulidad, yo te creo. Sácame de esta incredulidad, sácame de este mundo en que estoy. Entonces, Él hará un milagro más grande que aquel que hizo con el cojo, porque Él te va a sacar de la muerte espiritual y te va a traer a la vida eterna. O Él te va a sacar de ese rollo que tú tienes, de ese conflicto que tienes, de ese problema que tienes. Él lo va a hacer. Porque tú has creído en Él y estás dispuesto a morir por Él, a sufrir por Él y a hacer la iglesia de Él, por Él y para Él en este tiempo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque un día, hace ya 30 años que tú me salvaste. Señor, gracias porque en mis debilidades, con mis defectos, tú nos has dado, me has dado vida eterna, iglesias para servirte, me has dado una esposa, hijos, y así, Señor, a cada familia que está acá, en sus debilidades, tú te fortaleces, tú te haces grande, tú te haces fuerte. Oh Padre, nos rendimos a ti en este día. Gracias, Jesús, por morir. Gracias por enseñarnos esta palabra. Gracias por desafiarnos con
con el regalo de la vida eterna. ¿Qué hacer con ese regalo? ¿Cómo obrar en ese regalo? ¿Cómo permanecer fiel a ese regalo? La vida eterna. En un mundo corrupto, en un mundo perdido, tú nos regalas vida eterna. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida a través de tu Espíritu. Gracias porque este mismo Evangelio nos desafiará a vivir en el Espíritu, a obrar conforme al fruto del Espíritu, de tal manera que el creer no es algo solamente de mi cabeza, sino es creer en fe, en mi corazón, de que tú lo harás, de que tú enviaste a otro consolador, a otro como tú, y no estamos huérfanos, no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos, oro por las personas que nos visitan hoy o han estado poco tiempo con nosotros. Bendigo sus vidas y te pido que les salves, Señor. Te pido, Señor, que obre un milagro de salvación en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Qué tal si te pones de pie y cantamos juntos? Y le damos gracias al Señor. Si tú necesitas de Jesús en el día de hoy, abre tu boca, abre tu corazón, dile: Señor, entrego mi vida a ti. Solo dile eso: Señor, entrego mi vida a ti. Y luego habla con nosotros, habla con la persona que te invitó, dile: explícame eso, quiero saber más en la semana de cómo vivir una vida de un creyente en Cristo.